Decíamos ahorita que en el día de mañana viene el presidente de la República nuevamente a Santiago. Decimos nuevamente porque él está aquí con mucha frecuencia. Y ustedes comentaban que él tiene una mansión aquí, una casa muy lujosa. Una casa presidencial. Próximo a este canal. Cerca, ¿verdad? Sí, sí. Nos vamos caminando de aquí. No, pero la actividad no es en la casa presidencial, no sino es en el Gran Teatro del Cibao. Que tiene una residencia. O sea, es la casa presidencial donde él pernocta. Me imagino que ahí no puede penetrar todo el encuentro de los lunes con la prensa que se hace en Santo Domingo, ¿verdad? Se llama la semanal. La semanal. Sí. Pero también ese mismo día, Lionel tiene También. la semanal de Lionel, es que hay que llamarle porque no hay otra forma Es de que la llamarle. voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo, Lionel tiene a las 11 de la mañana en el Odelpa, ¿verdad? Gran Almirante. El Gran Almirante, también su semanal, vamos a llamarle así, que lo llama con la voz del pueblo. Y entonces eso preconfigura un ambiente, jóvenes, de que aquí va a comenzar el debate. Bueno, empezó ya en la Pucamaima, porque los tres candidatos principales, presidenciales, aunque no se juntaron, porque fue diseñado así el programa, pero en un mismo escenario, en un mismo día, en una misma mañana, hablaron los tres. Sí, pero en este caso lo van a hacer público. Es decir, aun cuando estaba invitado a todo el mundo en Ucamaima, obviamente fue un evento restringido, pero aquí estamos hablando de que ambos, tanto Luis Abinader como Lionel, estarán preparando el escenario para el gran debate que yo te tengo que decir, o le tengo que decir a los amigos televidentes, que es la primera vez que en el país se genera un debate en torno, un debate presidencial, ¿no? O sea, en torno a los candidatos principales. Debieron participar todos, pero nada más hay tres. Política del quien está organizando ese evento, muy bien. Entonces, lo de Santiago mañana va a ser preludio de lo que va a pasar el miércoles con el debate, donde todo el mundo estaremos atentos a esas alocuciones, ¿verdad? A propósito de debate, aquí hubo una experiencia hace unos 60 y algo de años, 18 de diciembre de 1962, entre el profesor Juan Bosch y el sacerdote Láutico García. Pero no era un debate presidencial. Era un candidato presidencial y alguien desde la periferia que hacía una acusación contra ese candidato. Sí. Quizá uno de los debates más mencionados, más famosos que ha habido. Es de los más mencionados en términos históricos, pero de los más olvidados también. Sí. Ya. Quiero destacar una efeméride, un día como hoy. Ajá. Sí, por ejemplo, la batalla de las carreras ocurrió un día como hoy. Pedro Santana, Antonio Duvergé confrontan a las tropas haitianas en el sur. Es bueno destacar que los haitianos fueron derrotados, pero que esto, en su retroceso, incendiaron las ciudades de Azua y de San Juan. Es decir, que estos hechos de violencia y que articulan la crispación histórica entre nuestros pueblos viene de lejísimo. O sea que esa batalla se dio en Azua. Entre Azua y Baní. Entre Azua y... Sí, y Baní. Y por otro lado, un día como hoy también, en 1961, la banda de Los Paleros en Barahona llevaron a cabo un proceso de acoso contra la parroquia donde estaba Monseñor Reilly, que era un obispo de ascendencia canadiense y que en el marco de la ruptura de la iglesia con la tiranía había llevado una posición coherente en ese sentido. Y también un día como hoy, un grupo de catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1966 salen y constituyen la alternativa privada que fue la Universidad Pedro Enrique Sureña. Eso es a raíz del movimiento renovador, ¿verdad? Bien. Señores, murió Franklin Almeida Rancière, una figura relevante
fundador del PLD. Se dice que fue en su casa la primera reunión fundacional. Franklin fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo era estudiante de la UAS en esa época. En esa ¿Era época. profesor? No, pero estudiante también, compañero. Él fue rector del 87 No le ponga tanta edad a Luis Felipe, que cuando viene a No, ver... porque fue mi profesor. Sí, pero sí. rebajalear que usted es un jovencito, compañero. Fue mi profesor en otra carrera que yo estuve haciendo. de Entonces derecho aquí. luego Franklin también se convierte en fundador de la Fuerza del Pueblo, porque era una figura muy cercana a Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo. Y quienes lo trataron, lo conocieron, dicen que era una figura muy fuerte, con una personalidad fuerte. Sí, él tenía... Muy trabajador, un pensador dentro del ámbito de la política y en cierta medida una figura polémica. El profesor de historia también, ¿verdad? Abogado. Él, independientemente de si se estuvo de acuerdo o no en un momento determinado con lo que él pensaba, lo que hay que resaltar sobre el pensamiento de Franklin Almeida es que era un hombre con una capacidad innegable de sostener lo que decía. Es decir, él tenía principios. De acuerdo o no, pero eran sus principios. La forma en que él lo expresaba a veces daba la impresión de ese tipo de... Era una pregunta, Luis Felipe, ¿era mocano? No, por si acaso. Pero se parecía a un mocano. Se Sí. parecía a los mocanos. Nació en Altamira. Ah, Sí. Yo escuché ayer un grupo de gente de Altamira externando duelo, porque era una de sus pero figuras parecía mocano. más sí. representantes. Sí, pero parecido a un mocano, sobre todo en su capacidad y esa... Miren, dice Lucildo Gómez, Gómez. director de comunicaciones del gobierno en esta región, no es la misma cosa la semanal que trata asuntos de gobierno. Lo de Leonel es proselitista. O sea, hay una diferencia ahí. Obviamente es el presidente de la República que hace la semanal. No hemos dicho que son iguales. Sin embargo, la impresión y la percepción es que Leonel tiene una rueda de prensa y la semanal es otra rueda de prensa. Lo único que probablemente en el caso de Leonel los temas son abiertos, es decir, cualquier cosa se puede preguntar. En el caso de Luis Abinader, solamente Luis Abinader acepta preguntas que tengan que ver con el ejercicio gubernamental. Pero en definitiva son dos momentos parecidos en torno a situaciones, lo cual lo hace coincidir en una campaña electoral porque se da en medio de una campaña electoral. O sea, esa locución. Evidentemente. A nivel de América Latina hay varias experiencias. Por ejemplo, ANLO, Andrés Manuel López Obrador, está llevando a cabo una mañanera en México. Que es exagerado. Es exagerado. Hugo Chávez, Independientemente de... tal vez fue que estrenó este tipo a los presidentes. Rafael Correa, también en el Ecuador, tuvo una experiencia similar de tener este encuentro. Bueno, algunos podrían exagerar, pero yo creo que es necesario que los presidentes no solamente tengan contacto con la prensa, sino con el pueblo, que lo cuestione. Sí, pero no con tanta frecuencia. ¿Le ha dado resultados a Luis Abinader? ¿A quién? A Luis Abinader le dio resultados. No, Entonces, estamos hablando que... de ANLO, que es diario. Ah, bueno. Balaguer también hacía algo parecido, a veces para poner al desnudo un funcionario del gobierno anterior. Los jueves. Sí, ponía que le hicieran preguntas y un funcionario del gobierno hablaba. Bueno, señores, los negocios chinos que han sido cerrados, Algunos, ¿no? más de 10, la mayoría localizados en la capital, por incumplimiento tributario. La embajada china en la República Dominicana, que ya lleva 6 años de operación en el país, emitió una declaración pública en la que señala que esos negocios chinos que han sido cerrados es un caso
aislado y que están tomando las medidas necesarias para concientizar a estos empresarios para que se sujeten a las leyes tributarias del país. Dice el comunicado de la embajada que China fomenta la inversión en la República Dominicana, crea empleos y que orienta a sus empresarios para que se acojan a las leyes establecidas. De manera que esto puede ser circunstancial. Recuerdo un artículo famoso escrito por Andy Daguarre, se llama Los chinos de Malamud. Malamud es un ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio que habló del tema de la evasión impositiva de los chinos. Entonces, en ese artículo, Andy describía las maniobras que tienen los chinos para evadir impuestos y para no estar igual que los empresarios dominicanos. Esperemos que eso se corrija. Ese es un tema delicado, que hay que manejarlo con la debida prudencia, ¿verdad? Porque yo insisto en lo siguiente, no sé cuál es el interés de decir, porque yo me imagino que aduana vive penalizando comerciantes industriales por mayores detalles, por evasión de impuestos. Eso es permanente, me imagino yo. Y no lo dicen, ¿no? No lo sale publicado. Eso se maneja igual que impuestos internos también, que yo me imagino que impuestos internos debe estar haciendo su función y no lo dice. No sé cuál es la intención que tienen de decir que son negocios chinos en esta ocasión. ¿Qué interés hay? No es que uno se opone a esa medida, es ¿por qué lo propagandizan ahora? Lo que pasa es que hay una exacerbación de la inversión china, sobre todo tiendas. O sea, los chinos en los últimos años han abierto una cantidad enorme de tiendas y han comprado otras de capital dominicano que en mala situación. Entonces, aquí en Santiago yo no lo he contado, pero yo he visto muchas tiendas chinas. Y a propósito de eso, son comerciantes dominicanos y también industriales que dicen que hay una competencia desleal de parte de los inversionistas chinos, que la embajada, dicho sea de paso, dice que tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, pero que también las leyes dominicanas deben respetarle los derechos humanos y de coletilla, como se dice cotidianamente. Yo espero que la inversión norteamericana también haga lo mismo, la inversión canadiense, la francesa, etcétera, ¿no? Bueno, señores, vamos a la pausa y regresamos.